Bueno, seguimos entonces, vamos a dar inicio para que no se demore el horario de la mañana. Seguimos con la segunda intervención, la segunda ponencia de esta mañana en el Congreso. Si existe, entre otras, una disciplina amplia y diversa en su conocimiento y en su producción científica, esa puede ser la comunicación, ¿no? Entre otras, como decía. El Congreso en el que está enmarcada esta ponencia, que ahora vamos a escuchar, es un caso en el que se hace un intento de puesta en marcha y puesta en orden, organización y sistematización de lo que ha hecho en un ámbito particular la comunicación, ¿no? Que es la comunicación para el desarrollo y el cambio social. Y esta organización está puesta en orden de lo que se ha dicho, de lo que se ha escrito, de lo que se ha investigado. Como os decía, este congreso es un ejemplo claro, ¿no? El segundo ponente de esta mañana es, yo creo, que la persona ideal para ayudarnos a encontrar el marco desde el que poder acercarnos a la historia reciente de la producción científica de las últimas 3 décadas de comunicación en España. Y a continuación, brevemente, me ha pedido que sea breve y así lo voy a ser, presento a Manuel Martínez Nicolás, que es la persona que va a intervenir a continuación. Es doctor en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, de la que fue profesor durante 6 años y posteriormente también ejerció en la Universidad de Santiago de Compostela y en este momento es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos I, donde imparte materias de metodología e investigación. Es miembro del Grupo de Estudios Avanzados de Comunicación y profesor en el Máster de Investigación Aplicada a la Comunicación desde 2010 y en el Máster Profesional de Comunicación de la Universidad Estatal de Milagro en Ecuador. Lo que más nos interesa hoy, por lo que yo creo que su ponencia está relacionada, desde 2015 dirige el Grupo de Trabajo en Historia de Investigación de la Comunicación de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación y además es el investigador principal del proyecto 25 años de investigación sobre comunicación en España 1990-2015, financiado por el Plan Estatal de I+D+I, proyecto INCOMES 25. Esa es la razón por la que está hoy aquí y su ponencia ha titulado Las reglas del juego, cultura de la evaluación y producción científica sobre comunicación en España 1985-2015. Cuando quieras, Manuel. De acuerdo, muchas gracias, Juan. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho la invitación, ¿no?, que me han cursado, ¿no?, para poder intervenir en este congreso. Pedir disculpas por esta semiafonía que tengo debido a un proceso que estoy teniendo, que me obliga a una medicación fuerte que me produce, entre otros efectos secundarios, esta leve, moderada afonía, y sobre todo agradecer a Víctor Marí, ¿no?, que es el alma mater de este congreso, y a todo el equipo que lo ha rodeado, ¿no? Yo lo que vengo a presentaros aquí es más o menos a contaros cuáles han sido las vicisitudes, las tendencias, o cómo ha ido, podríamos decir así, la investigación española sobre comunicación en los últimos 25-30 años, ¿no? Si podemos hacer ya un diagnóstico de cómo ha ido la investigación es porque aproximadamente desde los años 2000 ha habido un enorme esfuerzo de lo que podríamos considerar o se denomina habitualmente metainvestigación, es decir, investigación sobre la investigación, muchos estudios acerca de cuáles han sido las condiciones institucionales en las cuales se está moviendo la investigación sobre comunicación, sobre las características de la producción científica también, y lo que es más interesante es intentar, que es lo que voy a intentar hacer yo aquí, va a ser relacionar esos dos elementos, ¿no?, cómo los cambios en el contexto institucional, y ya veremos a qué me refiero con ese término en el cual practican la investigación los investigadores, está afectando a ciertas características de la producción científica, ¿no? Toda la evidencia empírica acumulada en estos últimos 30 años, ya digo, todo ese esfuerzo de metainvestigación, viene a señalar que ese periodo se caracteriza por una radical transformación del contexto institucional, de las condiciones institucionales, universidades, grupos de investigación, proyectos de investigación, etcétera, en el contexto institucional en el cual trabajan los investigadores, y que eso habría afectado muy significativamente a las características de nuestra producción científica, es decir, de la investigación sobre comunicación que hacemos. En ese momento, en este periodo de 25-30 años, se produce una transición, creo yo, después de evaluar un montón de trabajos empíricos al respecto, se produce una transición en la investigación española sobre comunicación, cuyo punto de inflexión habría que situar aproximadamente hacia mediados de la década de los 2000. Algo ha pasado que desde mediados de la década de los 2000
el perfil que tiene la investigación española sobre comunicación es distinto a lo que se hacía en la etapa precedente, aproximadamente desde mediados de los 80, le digo hasta mediados de los 2000, ¿no? Se trata, por tanto, de intentar dilucidar hacia dónde está transitando, en este último periodo al menos, en la última década, contrastándolo con lo que ocurría anteriormente, hacia dónde está transitando la investigación española sobre comunicación, ¿no? Decía que lo que se constata es que ha habido una radical transformación del contexto institucional en el cual trabajamos los investigadores, ¿no? En principio, la programación inicial del Congreso pues tenía algo menos de tiempo y había decidido centrarlo en la cuestión de la cultura de la evaluación, ¿no? Al tener un poquito más de tiempo me he permitido ampliar el foco, ¿no?, acerca de cuáles son esos cambios institucionales, esos elementos que tienen que ver con el contexto en el cual trabajan los investigadores que están afectando a la práctica de la investigación, y fundamentalmente, hay alguno más, pero fundamentalmente ha habido 4 elementos que hay que tomar en consideración para entender por qué la investigación sobre comunicación, la producción científica, el tipo de investigación que hacemos, el tipo de metodologías que aplicamos, el tipo de producto científico que generamos es el que es a partir de un cierto momento, ¿no? Esos 4 elementos institucionales, que yo creo que tienen una incidencia importante en las características de la producción científica, son, en primer lugar, el incremento que ha habido espectacular de las universidades con oferta de estudios de comunicación desde mediados de los 80 hasta la actualidad, lo cual ha producido un incremento espectacular también de la comunidad científica, y eso ha generado ciertas características determinadas de la investigación que se hace. Un segundo elemento en el cual no se repara, pero que, vistos los datos que tenemos de producción científica, ha sido muy importante, es el de la decisión de autonomizar las titulaciones de comunicación, cosa que se produce en el año 1991. Ahora explicaré qué significa eso de autonomización de las titulaciones. El tercer elemento es para mí el crucial, ¿no?, aquel que en principio iba a ser el elemento central de esta intervención, que es la implantación, entre el año 83, promulgación de la LRU, y el año 89, creación de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, implantación, reforzamiento, un poco después, con la promulgación de la LOU y la creación de nuestra querida ANECA, que al menos los investigadores españoles conocen, y la generalización, posteriormente, a partir del año 2008, de eso que podemos denominar la cultura de la evaluación de la actividad investigadora. Y un último elemento ha sido mucho más reciente, los he puesto más o menos por orden cronológico, de aparición en escena de esos elementos institucionales, el reconocimiento de la comunicación como un campo específico dentro del área general de las ciencias sociales del Plan Estatal de Investigación y Desarrollo e Innovación a partir del año 2010, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno de esos elementos institucionales en qué ha consistido, y posteriormente veremos qué características tiene la producción científica para intentar establecer una relación entre esos 2 elementos, ¿no? Primero, el incremento de la oferta de estudios de comunicación. Yo creo que ese gráfico es perfectamente ilustrativo, ¿no?, de lo que ha ocurrido en España. Es un gráfico elaborado por Fernández Quijada y Masip en un trabajo de 2013, en donde me parece que se aprecia, pues está tomado del propio texto y no es muy nítido, pero se aprecia como desde comienzos de los años 90, desde comienzos de los años 90 hay un incremento espectacular de universidades que ofrecen estudios sobre comunicación. Teníamos 4 en el año 1986 para llegar a la situación en 2010, ni siquiera está actualizado hasta 2015, donde tenemos ya 50, y actualmente en 2015 56 universidades que ofrecen alguna titulación relacionada con comunicación. Bien, eso es en cuanto a las universidades, pero el dato realmente interesante para calibrar qué impacto puede haber tenido eso en la producción científica es el del número de docentes, obviamente, porque los docentes son los potenciales investigadores y quienes hacen la investigación científica. A mediados de los 80 en España había únicamente 4 universidades, las 4 clásicas, ahora las mencionaré a continuación, que ofrecían estudios de comunicación, pero la comunidad científica, integrando en esa noción de comunidad científica a todos los docentes, apenas tenía 500 miembros, ¿no? Una década después, a mediados de los 90, se ha quintuplicado el número de universidades. A mediados de los 90, en torno al año 95, 96, 97, se ha quintuplicado el número de universidades que ofertan estudios de comunicación, son ya 20, y se ha multiplicado por 4 la comunidad científica, son 2.000 los docentes. Una década después se ha doblado, se había quintuplicado previamente, se ha doblado el número de universidades, son ya 44 y son 3.000 los docentes, y los últimos cálculos son que actualmente ni siquiera son 54 sino 56, son mis últimas noticias, y seguramente en el móvil me llegará ahora ya la 57ª, 56 universidades.
que ofertan estudios de comunicación y 4.200 los docentes. Es decir, en los últimos 20 años, entre el 95 y el 2015, la comunidad científica de los investigadores de la comunicación en España se ha duplicado, nada menos, ¿no? En consecuencia, hay una incorporación masiva de profesorado universitario y porque parece que es profesorado que tiene expectativas de profesionalización universitaria, es decir, de acabar teniendo como trabajo fijo, obviamente, y habitual, su trabajo en la universidad, y eso implica necesariamente desarrollar una actividad investigadora. El dato más reciente que tenemos, otro indicador, es sobre tesis doctorales defendidas en España. El más reciente, el más pulido, el que descarta, es decir, justamente el más pulido que tenemos sobre tesis doctorales es el que acaban de ofrecer en un artículo publicado ahora, en enero de 2017, por Esteban López Escobar y Manuel Martín Algarra, en donde se ve esa progresión de tesis doctorales, que es el indicador justamente de un deseo de profesionalización universitaria, de convertirse en investigador, ¿no? En la década de los 80 apenas se leyeron en España 250 tesis sobre comunicación. En los 9 años que van del 90 al 98, 569, se había más que duplicado el número de tesis, y en los 7 únicos años, 2007-2013, que cubren el proyecto del cual surge ese trabajo, ya hay 948 tesis doctorales. Yo creo que estos datos dan indicación justamente de ese pasaje de lo que llamaba yo la explosión de universidades y de la comunidad científica a la inflación de la comunidad científica, que ya pueden comprobar que tiene en torno a 4.000 miembros potenciales investigadores sobre comunicación, ¿no? Ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta en cuanto al contexto institucional en el cual se lleva a cabo la investigación. Segundo elemento es este que he llamado la autonomización de las titulaciones de comunicación de las antiguas licenciaturas, posteriormente ya con el proceso de Bolonia grados, que es un elemento en el cual no se repara, pero que también ha tenido un impacto importante, creo yo, en las características de nuestra producción científica o por dónde ha ido la investigación sobre comunicación en España, ¿no? Los estudios de comunicación, como todo el mundo sabe, bueno, nuestros invitados extranjeros no, pero en España es bien conocido, se implantan con un decreto del año 1971 en el cual se establece una única licenciatura, de la cual muchos de los aquí presentes o algunos serán licenciados en Ciencias de la Información, con 3 secciones especializadas: periodismo, ciencias de la imagen visual y auditiva, no sé, nunca he sabido qué es una imagen auditiva, excepto con algún esfuerzo, pero ciencias de la imagen visual y auditiva se llamó, y publicidad, ¿no? Periodismo se implantó en todas las universidades, en la Universidad Complutense de Madrid en el 71, en la Autónoma de Barcelona también en el año 71, en el año 72 se reconoce el Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra, de la privada de Navarra, del Opus Dei, como facultad también, y también imparte periodismo, y en el año 81 acaba ese proceso de implantación inicial con la creación de la facultad en la Universidad del País Vasco, ¿no? La cuestión es que inicialmente el ímpetu que llevó a la formación de estas facultades procedía muy específicamente de las antiguas escuelas de periodismo, lo cual hizo que esas nuevas facultades todas implantasen la titulación única que había, pero la investigación y la docencia se centró mucho en el ámbito del periodismo y de la información periodística, haciendo que la investigación, al menos en los primeros tiempos en España, fuese una investigación no centrada en el ámbito general de la comunicación, sino muy centrada en la cuestión del periodismo y de la información periodística, ¿no? Eso se reforma en el año 91 y se autonomizan las titulaciones, se crean 3 titulaciones, 3 licenciaturas distintas, con una serie de decretos, ya digo, el año 91, la licenciatura en periodismo, la licenciatura en comunicación audiovisual, las 3 que tenemos actualmente, excepto ya con el proceso de Bolonia, que la cosa se complica algo más, ¿no? Pero las 3 clásicas: periodismo, comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas. Esa decisión administrativa, yo decía antes que muchas veces no se repara en esa cuestión, esa decisión simple administrativa, de donde había 3 secciones distintas o especialidades dentro de una titulación única, se convirtiesen en titulaciones autónomas, fue un estímulo impresionante para la diversificación de nuestra comunidad científica en función de intereses de conocimiento distintos, ¿no? A partir de ese momento había investigadores que trabajaban en el campo del periodismo, que trabajaban en el campo de la publicidad, de las relaciones públicas, de la comunicación audiovisual. Ya digo, fue un estímulo para la diversificación, y la prueba está o un indicador de ese estímulo que supuso aquello para la diversificación de nuestra comunidad científica. La diversificación, ya digo, en cuanto a nichos de trabajo, ámbitos de investigación distintos, están en estos datos, por ejemplo, en relación con relaciones públicas. Cifra y Castillo
dan cuenta de que el 60% de las tesis presentadas entre el 1965 y 2004, el 60% se defendieron en el periodo 95-2004, es decir, justamente después de la existencia de una titulación en relaciones públicas que hace que haya gente que se piense como investigador en relaciones públicas, ¿no? El cuadro de abajo, lo que pasa es que hemos tenido que coger el PowerPoint y han desaparecido algunos nombres, y se ha tocado un poco, pero bueno, se ve perfectamente, es de Marcos Peña y otros sobre las tesis doctorales sobre publicidad, el que tienen más a la izquierda, ¿no? Sobre publicidad, en donde se ve que justamente a partir del año 95, ¿sí?, las primeras promociones de los licenciados en publicidad, se dispara el número de tesis sobre publicidad, indicador de que hay investigadores que se reconocen como investigadores en el ámbito de la publicidad y hacen tesis sobre publicidad y no como ocurría antes una sección en unas facultades muy orientadas al periodismo, etcétera, ¿no? El que tiene el otro gráfico es de Repiso y otros sobre las tesis doctorales centradas en la cuestión de la televisión, en donde la tercera columna, la cuarta columna ya corresponde al año 1995 en adelante, y los otros ya a los años 2000, en donde se ve también el interés, cómo surge el interés por los estudios de televisión, y con ese incremento de tesis doctorales. Por tanto, la autonomización de las titulaciones, eso fue un estímulo, como decía, para tener una comunidad científica no ya muy centrada en cuestiones relacionadas con medios periodísticos, información periodística, sino para diversificar justamente sus intereses de conocimiento, ¿no? Tercer elemento institucional, ¿no? Primero era el tema del incremento de facultades con titulaciones de comunicación y la expansión de nuestra comunidad científica. El segundo, la autonomización de las titulaciones, y el tercero, creo yo que es el elemento crucial, ¿no?, absolutamente, para entender lo que está sucediendo en los últimos 10 años al menos en la investigación sobre la comunicación en España, que es la implantación, el reforzamiento, la generalización posteriormente de eso que podemos llamar la cultura de la evaluación. La cultura de la evaluación, por ese término, que he escogido el término porque es un término que aparece justamente en la Ley Orgánica de Universidades, la LOU, habla de esta ley, quiere reforzar la cultura de la evaluación. Bueno, la cuestión es la centralidad que adquiere a partir de un cierto momento en el sistema universitario español la evaluación de lo que la Ley de Reforma Universitaria del 83 denomina así rendimiento científico, con ese término tan productivista, la evaluación del rendimiento científico del profesorado universitario. Esa cultura de la evaluación, desde el año 83, en que podemos considerarla implantada al menos en un texto legal, porque hasta final de la década, hasta el 89, no se puede considerar realmente ya implantada, con mecanismos, con decretos que la desarrollan, etcétera, ¿no? Esa cultura de la evaluación se ha desplegado, por decirlo así, en dos etapas. Hay una primera etapa, ya digo, de implantación en los años 90 y una etapa de reforzamiento a partir de los años 2000, ¿no? En la etapa de implantación inicial, la cuestión es que el rendimiento investigador es pensado únicamente como un incentivo para el profesorado universitario. Es decir, los famosos sexenios de investigación, es decir, la evaluación de la actividad investigadora de los últimos 6 años de quienes lo solicitan, se planteó en principio únicamente como un complemento salarial de productividad y por tanto voluntario, es decir, quien quería presentar a evaluación su rendimiento investigador lo podía hacer, quien no, y lo único que sacaba, quien obtenía una evaluación positiva era una mejora en el salario. Bueno, en ese momento de implantación, pues el rendimiento investigador era únicamente, ya digo, un incentivo salarial, además, ¿no? No era una exigencia, ni muchísimo menos, ¿no? Eso cambia a partir de los años 2000 con la promulgación de otra ley, que es la Ley Orgánica de Universidades, en donde el rendimiento investigador ya no va a ser simplemente un incentivo al cual uno se presenta voluntariamente para obtener un complemento salarial, sino que va a ser un requisito, una exigencia para la profesionalización universitaria. No puede haber progreso en la carrera académica, no solamente en el salario, sino en la carrera académica, si no hay una evaluación del rendimiento, si los investigadores no someten su producción científica a evaluación y se obtiene una evaluación positiva, ¿no? Bueno, eso sucede, como decía, ese momento de reforzamiento, el segundo momento en el despliegue de esa cultura de la evaluación, sucede con la promulgación de la Ley Orgánica de Universidades en el año 2001,
de la cual surge la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, la ANECA. En el momento anterior había surgido, en el momento de la implantación, había surgido otra agencia, que es la CNAI, quienes nos evalúan los sexenios, la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora. Bueno, en ese momento de reforzamiento, por tanto, se crea la ANECA, se instituye la evaluación del rendimiento investigador como requisito o exigencia, en principio limitadamente, ¿no? Por eso hablo de reforzamiento y luego de generalización. El título 9 de la LOU lo único que dice es que quienes opten a una plaza de profesorado contratado postdoctoral tendrá que acreditarse, y para acreditarse la actividad investigadora, acreditarse quiere decir someter su currículum a evaluación por parte de ANECA, y en esa acreditación la actividad investigadora es relevante, pero solamente para ciertas figuras de profesorado contratado que ya es doctor, no para las más codiciadas, ¿no? Titular de universidad, es decir, profesor funcionario o catedrático de universidad, también profesor funcionario, para quienes se establece otro mecanismo que se llamó entonces habilitación. Eso sucede en 2001. Hay un reforzamiento de la cultura de evaluación desde el punto de vista en que se instituye como exigencia para ciertas figuras de profesorado, pero en 2007, la Ley 4/2007, la conocida como LOMLOU, es decir, Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Ordenación Universitaria, generaliza ese requisito de acreditación. Desde el año 2007, todos los cuerpos para el acceso a cualquier cuerpo más o menos estable, quiero decir, como contratado doctor hacia arriba, esas figuras, ayudante de doctor también me parece, ¿no? Y contratado doctor y por supuesto ya titular y catedrático de universidad, todas esas figuras necesitan de la acreditación y por tanto de tener que rendir cuentas sobre la actividad investigadora, porque inmediatamente se promulga un decreto, el decreto 1312 de 2007, que establece los requisitos para la acreditación, en donde la actividad investigadora puntúa nada menos que la mitad, el 50% de los méritos de alguien que quiera estabilizarse o quiera obtener una acreditación como contratado doctor, como titular de universidad, como catedrático, el 50% de los méritos tienen que ser méritos de investigación. Y de hecho es algo más del 50%, casi el 54%, por ejemplo, porque para titular de universidad la puntuación mínima son 65 puntos, pero la mínima de la actividad investigadora son 35, y 35 de 65 no son el 50%, sino algo más, ¿no? Bueno, esa es la cuestión de cómo ha ido desplegándose esa cultura de la evaluación. Pero también interesante, o más interesante, son los criterios, cómo se van estableciendo los criterios de calidad de la actividad investigadora. Bien, se evaluará la actividad investigadora o el rendimiento científico de los investigadores, pero ¿con qué criterios, no? Esos criterios los ha ido fijando en las convocatorias de sexenio la CNAI, la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, desde el principio. La primera convocatoria sería el año 89, 90, probablemente, los ha ido estableciendo y ha ido estableciendo eso, las líneas directrices acerca de lo que significa investigar y lo que significa la buena investigación, es decir, aquella que puede obtener una buena evaluación, ¿no? Comenzó ya el primer movimiento interesante en esos criterios, ¿no?, de calidad de la actividad investigadora que ha ido fijando la CNAI y que luego, obviamente, ha asumido la ANECA para las acreditaciones del profesorado universitario. Comenzó en el 94, distinguiendo entre una novedad, entre las llamadas aportaciones ordinarias y las aportaciones extraordinarias, aportaciones investigadoras o científicas ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias eran los libros, los artículos, las patentes; las extraordinarias, las comunicaciones a congresos, la redacción de informes técnicos, la dirección de tesis, la dirección de proyectos de investigación, y se otorgó prevalencia, obviamente, a las aportaciones ordinarias. Es decir, actividad investigadora no es dirigir tesis, fundamentalmente, no es dirigir proyectos, no es redactar informes técnicos, no es presentar comunicaciones a congresos y tenerlas publicadas en actas, sino que la actividad investigadora son publicaciones o patentes, en el caso de aquellas áreas de conocimiento en que admitan ese producto científico, ¿no? Libros y artículos, fundamentalmente, ¿no? La siguiente vuelta de tuerca se produce en el año 96, que es casi la vuelta de tuerca en la cual estamos actualmente, y que es en el ámbito de ciencias sociales, que es donde se evalúan a los investigadores sobre comunicación. Se decide que se va a valorar preferentemente los artículos publicados en revistas científicas, es decir, los papers, por encima de los libros, ¿no? Y se introduce el factor de impacto
novedad, o primera noticia, por lo menos en el campo de ciencias sociales, el factor de impacto como un indicio de calidad de esas revistas, con una mención explícita al factor de impacto JCR, famoso JCR, ¿no? Eso comienza en el año 1996, la convocatoria de 1996 comienza, me refiero, en el ámbito de las ciencias sociales, que es donde nos evalúan a los investigadores de comunicación. Como dicen Ruiz Pérez y otros que evaluaron cuál ha sido justamente el impacto de estos criterios en la evaluación de los sexenios, dicen que los criterios desde el año 96, los criterios de valoración se equiparan entonces a los de las ciencias duras, ¿no? La química, las matemáticas, la física, etcétera, preferentemente las aportaciones en revistas en los JCR. Y dicen, sin embargo, cuando los criterios de las ciencias duras se trasladan en alguna medida a otras formas de saber, las tasas de éxito en la evaluación de la actividad investigadora descienden de manera considerable. El gráfico de abajo, que lo presentan Ruiz Pérez y otros, es el porcentaje de sexenios reconocidos sobre los solicitados en el periodo 1989, que sería la primera convocatoria, por lo que veo, hasta el año 2004, y la barra que he pintado en azul es la que corresponde a ciencias sociales, que es donde se evalúan los investigadores de comunicación, que, como ven, junto con la barra que está a su lado, que es del ámbito de económicas y de empresariales, es la que más baja tasa de éxito ha tenido en ese periodo muy centrado, a partir de un cierto momento, del año 96, en publicaciones en revistas JCR, ¿no? En torno al 60%. De cada 10 solicitudes de reconocimiento de un sexenio, es decir, de valoración positiva de la actividad investigadora hecha en el ámbito de las ciencias sociales, 4 fueron rechazadas y 6 aprobadas. Los porcentajes más bajos con respecto a todas las áreas de conocimiento, las 11 que se evaluaban en aquel momento. Claro, esa situación obviamente no pasó desapercibida para CNI, y desde 2005 a 2008 hemos podido respirar un poco en la cuestión de los sexenios, porque se suaviza, y las expresiones de estos autores, de Ruiz Pérez y otros, se suaviza el JCR-centrismo precedente, o el acusado JCR-centrismo precedente, y se suaviza, pues, reconociendo también la valía de revistas científicas que no están necesariamente en los JCR, pero que sí que están en otros índices con cálculo de factor de impacto, que no será el que calcula JCR, pero es el que calcula INREX o el que calcula Scopus, o incluso revistas que cumplen las condiciones para estar en ciertas bases de datos que no calculan el factor de impacto, como la TINDEX, como dice CINDOC, etcétera. Es decir, abre un poco la mano para reconocer también como revistas de calidad y, por tanto, investigación de calidad, que esa es otra, vincular la investigación a la revista en la cual está, la calidad de la investigación a la revista en la cual está publicada, pero bueno, abre la mano, y a partir de ese momento, por lo menos tenemos ahí, de 2005 a 2008, se van abriendo progresivamente esos criterios de calidad, y por tanto suben las tasas, obviamente, de éxito, de reconocimiento, de la valía de la investigación a partir de esos criterios. Pero eso se acabó el domingo pasado. Eso se acabó en diciembre pasado. Aquí no sé si se ve bien, se ve fatal, ¿no? Pero bueno, lo intentaré leer, ¿no? Esos criterios los va renovando CNI cada vez que hay una convocatoria, y cada vez que hay una convocatoria es anualmente. Anualmente saca un listado de todas las áreas de conocimiento y cuáles son los criterios, ¿no? Si comparamos lo que decía la convocatoria de la Comisión Nacional de Sexenios, del año 2015 con la de 2016, hay un cambio, de nuevo, una vuelta a la preferencia por el JCR y por los índices internacionales. En la convocatoria, voy a leer únicamente lo subrayado en amarillo para que vean únicamente cuál es el nuevo talante, ¿no? Dice en la convocatoria de 2015, dice, asimismo, el punto A es, se valorarán estupendamente los artículos publicados en JCR, ¿no? Punto 2. Asimismo, eso es una convocatoria del 15, ¿no? Los artículos publicados en revistas incluidas en los listados de Scopus y de Art and Humanities Citation Index de la Web of Science y tal, ¿no? También los de Scopus, ¿no? Punto C, para revistas que no figuren repertorios de índice de impacto podrían tenerse en cuenta catálogos como ERI, CIRC, dice CINDOC, etcétera, ¿no? Bueno, otros catálogos igualmente, es decir, la política aquella que llevábamos desde el año 2004 en adelante. Eso en la convocatoria de 2016 queda de la siguiente forma. Punto A, los JCR, por supuesto que sí. Punto B, y además la saña con la cual está, la saña con la cual está escrito, ¿no? Porque dice, B, asimismo, paréntesis,
sin que necesariamente se valoren por igual, tendría que decir, los artículos publicados en revistas situadas en posiciones relevantes de los listados de Scopus y Art and Humanities. Bueno, es decir, los Scopus también, pero sin que se valoren necesariamente igual. Bueno, pues vale, JCR de momento. C, el punto C de la convocatoria del 15 decía, también se tendrán en cuenta como indicios de calidad la publicación en otras revistas indexadas, en otras bases de datos, como el CIRC, DICE, CINDOC, el Datindex, etcétera. Dice, se podrán valorar también, pero nunca del mismo modo, o sea, es que es esa advertencia, pero nunca del mismo modo, revistas cuya inclusión en bases de datos especializadas constituya, a juicio del comité asesor, un claro indicio de calidad. En todo caso, o sea, es que lo digo admonitoriamente, en todo caso, la mera indización o indexación de una publicación en una base de datos sin que incluya índices de gradación, es decir, factor de impacto, no es en sí mismo un indicio de calidad. Bueno, viva el factor de impacto y a calcular factores de impacto se calculen como se calculen. 7 años, 6 años, 5 años, es igual, ¿no? Bueno, es decir, por eso esta apertura de mano, eso duró hasta ayer, hasta la última convocatoria de 2016. Por tanto, no sé quienes hayan pedido sexenio en 2016, con estos nuevos criterios, pues igual volvemos otra vez a bajar el porcentaje de éxito, ¿no?, en la evaluación de la calidad de la investigación, ¿no? Bueno, todo eso tiene repercusiones también, obviamente, pues, en la cuestión de la acreditación del profesorado. Este es el último decreto que tenemos sobre los criterios para la acreditación del profesorado universitario de 2015, que modifica los criterios de la LOMLOE de 2007, ¿no? Y dice ahí que son criterios, se reformulan para que vean cuál es la intención. Se reformulan los criterios y baremos de evaluación con los que se persigue establecer umbrales mínimos o niveles de referencia adecuados, es decir, para que sepan ustedes a qué tienen que atenerse, ¿no?, cuando solicitan una acreditación, ¿no? He cogido la acreditación de titular de universidad de la comisión que se llamará a partir de ahora D18, se llamará a partir de ahora porque está en discusión todavía cómo aplicar estas disposiciones, la comisión D18 de Ciencias Sociales, ¿no? Alguien que quiera ser titular de universidad, ya digo, en esa política de acreditación, necesaria, obligatoria, obviamente, y que quiera obtener la calificación A, ciertamente se podrá pasar con calificación B, supongo, pero bueno, el A es lo que tiene en mente el legislador de la situación ideal, por decirlo así, dice lo siguiente, aparte de docencia, etcétera, en cuanto a investigación, dice que el candidato o candidata debe tener un mínimo de 30 publicaciones, de las cuales 20 serán artículos de revista. Si usted tiene 30 libros, no vale como investigador. Tiene que tener 20, tienen que ser revistas, artículos en revistas científicas, papers, ¿no? Al menos en la mitad de las publicaciones, dice el segundo, se ve muy mal porque el documento es clandestino. Es decir, tienes que ir no a NECA, que te lleva a otro sitio, y al final acabas en un sitio donde hay un documento que tiene esta pinta, ¿no? Es decir, de documento poco hecho, ¿no? En la mitad dice las publicaciones, deberás ser primer autor, etcétera, y dice, para la evaluación se considerarán 4 niveles de revista. Nivel 1, o sea, las revistas top, son aquellas que están indexadas en el cuartil 1 y 2 del JCR y en el cuartil 1 de Scopus. Ese es el nivel 1. Nivel 2, incluidas en el cuartil 3 de JCR y en el 2 de Scopus. Nivel 3, las incluidas en el cuartil 4 de JCR y en el 3 de Scopus, las que estén en el sello FECIT, las que tengan el sello FECIT y las de Emerging, y en nivel 4, pues las restantes, ¿no? Lo interesante es lo que dice la última línea. Se deberán aportar un mínimo de, serán 20 artículos, decíamos, de los cuales, dice aquí, 10 tienen que ser revistas de nivel 1, 10 artículos de JCR, cuartil 1-2, o Scopus, cuartil 1. Ya digo, eso es para obtener la calificación máxima, pero esto es lo que tienen en mente quienes están legislando acerca de esta cuestión, ¿no? Artículos de revista, artículos en, sí, preferentemente artículos en revistas, artículos en cierto tipo de revistas, revistas que estén en JCR o que estén en Scopus, y no cualesquiera, sino fundamentalmente las que están en los primeros cuartiles, ¿no? Bueno, todo esto en cuanto a cómo se ha ido implantando, reforzando y qué condicionantes está generando o ha generado, o cuál es el contexto que genera esta cultura de la evaluación, ¿no?
El cuarto elemento institucional que ha afectado a la investigación sobre comunicación es el hecho de la situación, la posición que ha tenido el área de comunicación en el Plan Estatal de I+D. Aquí les hago una breve historia sobre el Plan Estatal de I+D, que sencillamente esto comienza después de la LRU, la siguiente ley relevante es la Ley de la Ciencia del año 86, que es la que crea los llamados entonces Planes Nacionales de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, unos planes que se van estableciendo con bases cuatrienales, se establecen unas bases que valen para 4 convocatorias, ¿no? Y se celebraron pues todas aquellas previas a la implantación de ANECA, ¿no? 88-91, 92-95, 96-99, 2000-2003. El Plan Nacional 2004-2007 fue el primer Plan Nacional post-ANECA. Lo marco únicamente por aquella cuestión de que es a partir de ANECA, de la LOU y de la ANECA, donde esa cultura de la evaluación pues ya comienza a tener impacto, ¿no? El siguiente Plan Nacional, el 8-11, ya en la convocatoria de 2009, de ese plan cuatrienal del 8-11, la convocatoria del 9 es la primera convocatoria post-academia, porque me olvidé de decir antes, perdón, que cuando se generaliza el requisito de acreditación, en el año 2007, eso va a dar lugar a la implantación por parte de ANECA de un programa de acreditación que conoce todo el profesorado universitario en España, que es el denominado Programa Academia, en enero del año 2008. Desde el año 2008 ya hay un programa en donde establece los requisitos y cómo se hace esa evaluación para lograr la acreditación. Bueno, la convocatoria de 2009 fue la primera convocatoria posterior a la implantación del programa Academia, que, como digo, fue en el año 2008, ¿no? Y la convocatoria de 2010 fue la primera convocatoria de proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D, en la cual se reconoce el ámbito de comunicación como un campo específico, se reordenan las áreas, pero como un campo específico dentro del área de ciencias sociales junto con sociología, ciencia política y geografía. Es decir, hay un área, a partir de la convocatoria de 2010, llamada de ciencias sociales, y dentro de ese área de ciencias sociales hay 4 cajones, por decirlo así, 4 nichos de sociología, ciencia política, geografía y también el de comunicación. Y eso lo que significa, fundamentalmente, es lo que dice en la última línea, que es que los propios investigadores de comunicación, desde esa convocatoria de 2010, tenemos la responsabilidad directa en la evaluación de las solicitudes de proyectos, porque hasta entonces una queja recurrente por parte de los investigadores de comunicación era que si no obteníamos más recursos del Plan Nacional era porque nuestros proyectos los evaluaban, decíamos, investigadores de sociología, de ciencia política, aquellos proyectos cuyas siglas eran SOC, CEPOL y tal, porque se presentaban por sociología, por ciencia política, no por comunicación, como ahora. Y claro, los investigadores de otras áreas de conocimiento no conocían nuestro campo, les evaluaban incorrectamente, etcétera. Bueno, finalmente, pues tenemos ahí nuestro nicho específico con responsabilidad de los propios investigadores de comunicación sobre la evaluación de proyectos, ¿no? Quédense con esas 2 fechas, es decir, ANECA en torno al año, es decir, el Plan Nacional de 2004-2007 ya es el primero posterior a ANECA, la convocatoria de 2009 ya es la posterior a la generalización de esa cultura de la evaluación, del requisito, de la exigencia de acreditación, y por tanto todo el mundo tiene que pasar por una acreditación, a todo el mundo tienen que evaluarle la actividad investigadora obligatoriamente y no voluntariamente, como sucedía antes con el caso de los sexenios. ¿Qué ha ocurrido con los proyectos de comunicación en ese periodo? Pues eso, es decir, un despliegue o un incremento también espectacular, creo yo que motivado justamente por el efecto de esa cultura de la evaluación, la implantación de ANECA y la implantación de ANECA y el reconocimiento de comunicación como un campo específico, ¿no? Si nos fijamos, los datos son muy similares, si nos fijamos en el impacto de la implantación del programa Academia, que ya digo, fue en el año 2008 y podrá impactar a partir del año 2009, entre 2004 y 2008 la media de proyectos anuales de comunicación financiados fueron únicamente de 12. Desde 2009, es decir, una vez se implanta el programa Academia y todo el mundo sabe que lo de investigar es un requisito absoluto para poder profesionalizarse en la universidad, de 2009 en adelante la media son 26 proyectos de comunicación aprobados por el Plan Nacional, ¿no? El siguiente elemento fue
la consideración de comunicación como un campo específico dentro del área de ciencias sociales, y los resultados son muy parecidos, ¿no? Entre 2004 y 2009, la media 14, si ponemos el límite siguiente en 2010, que es la primera convocatoria con comunicación como ámbito específico, tenemos una media de 27 proyectos, es decir, es lo mismo. Es decir, a partir del año 2009-2010, la acción combinada de la implantación del programa Academia, que establece la exigencia de acreditación universitaria para todos los cuerpos de profesorado y, por tanto, la necesidad de investigar, pero ya necesariamente para poder obtener una posición sólida en la universidad. El impacto combinado de eso, más el reconocimiento de comunicación como campo específico, ha hecho que prácticamente se duplique el número de proyectos de comunicación que han obtenido financiación del Plan Nacional, y ese ha sido un elemento también muy importante que ha afectado a nuestra producción científica, ¿no? El hecho de que parece que es una comunidad científica, la de investigadores de la comunicación, mucho más profesionalizada, por decirlo así, que ya pide proyectos y además en unas condiciones en que permiten poder incrementar el número de proyectos aprobados, ¿no? Bueno, esos eran los 4 elementos de carácter institucional que yo quería comentarles: el incremento del número de facultades y el aumento de la comunidad científica, la autonomización de las titulaciones de comunicación, el impacto que ha tenido esa implantación, reforzamiento y generalización de la cultura de la evaluación, el impacto que también ha tenido, otro elemento institucional a tener en cuenta, que es lo que ha sucedido con el plan, con comunicación dentro del plan estatal de I+D. Veamos todo eso, qué trazas ha dejado en la producción científica, ¿no? Es decir, cómo se ha reflejado toda esta situación en las características de nuestra producción científica, ¿no? No sé si se ve bien, no sé si se pueden mitigar un poco más las luces y tal, porque se verá mejor, ¿no? Me estoy dando cuenta que no tenemos la misma luz que antes. Bueno, si no, bien, lo dejamos así, ¿no? Bueno, el incremento, obviamente, de la publicación en revistas científicas. Desde el momento, obviamente, en que investigar es publicar fundamentalmente, y publicar es fundamentalmente publicar en revistas científicas, pues se produce, ahí se ve mucho mejor, ¿no? Se produce un incremento de la publicación en revistas científicas. Este es un dato que aporta, una gráfica que aporta Piñeiro sobre los artículos publicados solamente en revistas científicas españolas, ¿no? Bien, tenemos ahí una primera etapa hasta el año 95, del año 96 a 2004, es decir, de mediados de los 90 hasta mediados de los 2000, que es cuando se produce esa duplicación del número de universidades y de la comunidad científica, sobre todo, que duplica el número de sus miembros, pues hay un incremento muy apreciable de la publicación en revistas científicas. Pero es justamente la implantación de esa cultura el reforzamiento, de esa cultura de la evaluación en 2002 con ANECA y su generalización con el programa Academia, cuando se produce un incremento, ya ven, espectacular, ¿no?, de la publicación de papers, de artículos en revistas científicas en España, ¿no? Primera, por decirlo así, primera consecuencia de esas nuevas condiciones institucionales, y cómo los investigadores tienen el paper, el artículo en revista científica, como el principal producto científico, y de ahí que suba, ya digo, espectacularmente el número de artículos publicados en revistas, ¿no? Lo que ven aquí es el incremento, ya no de artículos publicados en revistas, sino el incremento de revistas científicas en España, ¿no? Hasta la creación de ANECA en España y registrados son datos que proceden fundamentalmente, bueno, aparte de las webs de las propias revistas, de un observatorio de revistas en ciencias sociales que existe en España y en donde tenemos la suerte de que hay un apartado de las revistas de comunicación. Son revistas de comunicación, ¿no? Antes de la creación de ANECA en España hay 29 revistas, se pueden contabilizar en torno a 29-30 revistas de comunicación. Cuando entre el momento en que se funda la ANECA y el momento en el cual se implanta el programa Academia, se crean 13 revistas más. Ese sería el efecto ANECA, por decirlo así, directamente, es decir, un incremento del 45%. Desde el momento en que se implanta el programa Academia, el incremento ya es espectacular, nada menos que del 65%. Entre el año 2009 y el año 2015 se crean
27 revistas de comunicación en España, ¿no? Lógicamente se incrementa la publicación en revistas científicas, pero es que el número de cabeceras también se incrementa espectacularmente, ¿no? Y actualmente tenemos en torno a 70 revistas de comunicación en España, ¿no? Que probablemente por eso el CNI ha endurecido los criterios, porque la publicación en muchas de esas revistas, a efectos de CNI, pues serían publicaciones sin excesiva calidad, ¿no? O que no reunirían los requisitos mínimos de calidad, ¿no? Segundo elemento importante ha sido la progresiva internacionalización de nuestra producción científica, ¿no? Esos son los datos que presenté en el Congreso de Bilbao del año 2014 sobre artículos publicados en revistas por autores españoles no, radicados en universidades españolas, en revistas JCR y en revistas Scopus entre 2003 y 2012, ¿no? En donde se puede apreciar perfectamente el impacto del programa Academia. Insisto, programa Academia como aquel momento en el cual se generaliza el requisito de acreditación para todos, para el acceso a todos los cuerpos universitarios estables, ¿no? En el periodo que va del 3 al 8, el periodo que podemos llamar preacademia, solamente se publicaron en torno al 30% de los textos en esas revistas JCR y Scopus, y en el periodo posterior nada menos que el 70% de los textos, ¿no? Efectivamente, ese programa, por tanto, impulsó la internacionalización, la búsqueda de cabeceras internacionales para publicar la investigación, ¿no? Se ha producido también un incremento espectacular, ¿no?, de la investigación financiada, ¿no? El gráfico que tienen a la izquierda representa son datos que hemos obtenido en el marco de nuestro proyecto INCOMES 25, después del análisis de 1000 textos sobre comunicación, 1000 porque así salió, no porque lo calculásemos, ¿no? 1000 textos sobre comunicación en 5 revistas científicas españolas, y los datos, por ejemplo, en cuanto a investigación financiada o la evolución de la investigación financiada indican lo que ven ahí, ¿no? Hay un crecimiento también espectacular, desde mi punto de vista, de trabajos que proceden de proyectos de investigación financiados, ¿no? Lo cual es indicativo, como dice ahí, de una cierta o de una mayor profesionalización de la comunidad investigadora. Ya es una comunidad investigadora que no solamente se encierra a investigar, sino que presenta proyectos, lo cual exige, obviamente, conformar equipos, someter esos proyectos a evaluación, publicar luego esa investigación. Es decir, es un indicador, la financiación de la investigación, de, creo yo, profesionalización de la comunidad científica, ¿no? Antes del año 2005, pues prácticamente los registros son casi despreciables, el 10% en el periodo 2000-2004, ¿no? Pero es un fenómeno reciente, porque incluso en el quinquenio 2005-2009, de cada 10 trabajos, 9 son trabajos que no cuentan con financiación, en la muestra que nosotros hemos analizado, y solamente hay uno que cuenta con financiación de cualquier tipo, del Plan Nacional, de las universidades, de las comunidades autónomas, etcétera, ¿no? Y en el último quinquenio, 2010-2014, ya de cada 10 trabajos, 3 son financiados. 7 son no financiados, pero 3 son financiados. Y en el gráfico que tenéis a la derecha podéis ver cómo el Plan Nacional, justamente desde el quinquenio 2005-2009 y el quinquenio 2010-2014, se va convirtiendo justamente en la fuente de financiación de la investigación más relevante en España. Ciertamente, en la primera época, en los quinquenios, bueno, la primera década, 1990-99, los trabajos financiados son despreciables, ¿no? Que hay 2 trabajos en un caso y 2 trabajos en otro, es decir, 4 trabajos prácticamente en una década, ¿no? Es decir, el dato interesante es lo que se produce a partir de 2005-2009, en donde, o de 2000-2004, en donde el protagonismo del Plan Nacional en la financiación de la investigación pues es cada vez mayor, hasta suponer ya el 60% prácticamente de los trabajos publicados que cuentan con financiación ya son financiados por el Plan Nacional. Otro indicador de que esa política de conversión o esa decisión, de que la comunicación fuese un ámbito específico dentro del área de ciencias sociales, y que por tanto eso hiciese que se incrementasen los proyectos financiados sobre comunicación, esa política parece ser que está teniendo rendimiento en cuanto al protagonismo del Plan Nacional en la financiación de la investigación que se publica. Cuarto elemento que tiene que ver con las características de nuestra producción científica es que se ha producido en estos 25 años, del 90 al 2015, un fortalecimiento de las redes científicas, y el indicador aquí es la investigación en coautoría que se publica, ¿no? Hay un crecimiento muy significativo
pero muy significativo. Si veis el dato del quinquenio 2005-2009, ahí solamente el 25%, 2005-2009, es decir, hace una década, comienzos de la última década, ¿no? O la primera mitad de la última década, solamente el 25% de los trabajos publicados eran trabajos publicados en coautoría. Se ha pasado de ese 25% a un casi 55%, 20 puntos más, 20 puntos más, no, 25, 30 puntos más en solo un quinquenio, ¿no? Actualmente prácticamente la investigación, la mitad de la investigación que se publica en revistas españolas es investigación en coautoría, ¿no? Si lo comparamos con lo que ocurría al inicio de este periodo, en el quinquenio 90-94, de cada 10 trabajos, es decir, la publicación en coautoría era una rareza, eso no se hacía, cada cual hacía su trabajo y lo publicaba, ¿no? De cada 10 trabajos, 9 eran de autoría individual y una de autoría múltiple. Si lo comparamos con lo que ocurre en el último quinquenio, 2010-2014, de cada 10 trabajos, 5 son de autoría individual, pero 5 son ya de autorías múltiples, ¿no? Esto indica, por tanto, que está habiendo una mayor integración, ¿no?, en la comunidad científica. Se van formando justamente equipos de investigación que publican conjuntamente, y es un signo, desde mi punto de vista, también de maduración de la investigación, ¿no? Pasamos ya a otro tipo de cuestiones que no tienen que ver con la comunidad científica, con proyectos financiados, con ese tipo de elementos, sino a qué estudiamos, ¿no? Y cómo lo estudiamos, qué se investiga, cómo se investiga en comunicación en España, ¿no? Aquí tenéis un gráfico sobre cómo han evolucionado los diferentes objetos de estudio, por decirlo así, entendiendo por objetos de estudio si son trabajos los publicados sobre periodismo, sobre comunicación audiovisual, sobre publicidad, sobre relaciones públicas, sobre Internet y medios digitales y tal, ¿no? Bueno, lo que se aprecia aquí es cómo el periodismo justamente va perdiendo su centralidad como ámbito mediático profesional, que es como lo denominamos nosotros, como ámbito mediático profesional en el cual se vuelca el esfuerzo de los investigadores, y cómo los demás ámbitos, la comunicación audiovisual, la publicidad, las relaciones públicas, poco a poco van adquiriendo un mayor protagonismo, ¿no?, como objetos de estudio, ¿no? El periodismo pasa de ser el objeto de estudio o el ámbito en el cual se centran el 70% de los textos que se publican al comienzo de este periodo, en el 90-94, a representar ya solo, todavía es el ámbito predominante, pero ya solo en torno al 45% de los textos, ¿no? Es decir, indicador, por tanto, también de esa diversificación de los intereses de conocimiento, de esa diversidad que va adquiriendo nuestra comunidad científica, ¿no? Más interesante es este dato, que tiene que ver también con los objetos de estudio, pero vistos desde otro punto de vista. Es decir, sobre qué investigan los investigadores e investigadoras españolas, ¿no? Sobre qué, en el sentido de hacer investigación sobre los contenidos de los medios, sobre los profesionales de los medios, sobre las instituciones, las empresas, los mercados, las políticas de comunicación, sobre las audiencias, sobre los efectos de la comunicación. Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio? Pues sorprendentemente hay un crecimiento sostenido en la investigación española del interés por el estudio de los contenidos de los medios de comunicación, pero un interés que ha ido creciendo. O sea, fijaos en el dato de que en la primera quinquenio de este periodo que analizamos, 90-94, de cada 10 trabajos, 4 eran trabajos sobre contenidos, pero 3 trabajos abordaban cuestiones relacionadas con las empresas, los mercados, las políticas de comunicación, etcétera, y 2 trabajos tenían que ver con cuestiones relacionadas con los profesionales de los medios, ¿no? Formación de los profesionales, condiciones laborales, prácticas productivas de los profesionales. Bueno, hemos englobado esas 2 cuestiones, las instituciones, empresas, mercados y profesionales y tal, en la noción de la dimensión institucional de la comunicación. O sea, cada vez interesa menos al investigador español el estudio de esa dimensión institucional, lo que tiene que ver con, yo digo, políticas, mercados, empresas, el trabajo de los profesionales y las condiciones de los profesionales. Todo eso interesa cada vez menos, y el esfuerzo de la investigación se está volcando en el ámbito de los contenidos mediáticos, ¿no? Pueden ser contenidos desde redes sociales, contenidos periodísticos, contenidos de la publicidad, etcétera, ¿no? Yo digo, si en el quinquenio 90-94 de cada 10 trabajos 4 eran de contenidos, 3
sobre instituciones, empresas, políticas, mercados y 2 sobre profesionales, en el último quinquenio, 2010-2014, de cada 10 trabajos, 6 son ya sobre contenidos y solo 1 aborda cuestiones relacionadas con empresas, mercados, políticas y 1 cuestiones que tienen que ver con los profesionales de los medios, ¿no? Ha habido, ya digo, ese desplazamiento del interés, de esa dimensión institucional, o por lo menos que tenía un interés al inicio del periodo, poco a poco ha ido decayendo para estar haciendo un tipo de investigación básicamente contenudista, es decir, muy centrada en analizar contenidos de los medios, ¿no? También muy significativo este dato, y voy acelerando porque me parece que no vamos muy bien de tiempo, este dato, cómo ha ido decayendo la investigación teórica en beneficio de la investigación empírica, ¿no? Al comienzo de este periodo, 1/3 de los trabajos que se publicaban en estas revistas, en las revistas incluidas en nuestras muestras, eran trabajos de carácter teórico-conceptual. Y ya en la última década, de 2005 a 2014, esos trabajos de carácter teórico-conceptual apenas llegan al 10%, y el 90% prácticamente son trabajos de tipo empírico. Es decir, estamos en a partir de un cierto momento que se marca ahí, a mediados de los años 2000, estamos en un decaimiento de la investigación teórica y en una centralidad de la investigación de tipo empírica, ¿no? Ha habido, este es el dato más positivo, hay indicios, vamos, en la mejora en la calidad metodológica de los trabajos, ¿no? Aunque parezca duro decirlo, vamos, hasta mediados de los 2000, el 40% de los trabajos empíricos publicados en las revistas españolas incluidas en nuestra muestra eran trabajos metodológicamente deficientes. Eran trabajos empíricos, pero no era posible reconocer ningún tipo de técnica para la obtención de los datos en los que se basa un trabajo empírico, no era posible reconocerla. Una técnica estándar. Se analizaban contenidos, pero aquello no era un análisis de contenido. Se analizaban política de empresas, pero no había allí ningún tipo de apoyo documental a ese tipo de análisis. Es decir, una situación de investigación metodológicamente deficiente. Y eso se ha corregido desde mediados de los 2000 en adelante, en donde, aunque la investigación esta que consideramos metodológicamente deficiente continúa teniendo un porcentaje no despreciable del 12-13%, pero la mayoría de la investigación que se publica es una investigación que al menos se pueden reconocer técnicas estándar o estandarizadas de recogida de datos como apoyo empírico al trabajo que se hace, ¿no? Y por último, un dato también interesante es este de bueno, el sesgo o la orientación cuantitativista que va adquiriendo la investigación española, ¿no? Y cómo va decreciendo de una forma constante un tipo de investigación que era muy común, era mayoritaria al inicio de este periodo, en el quinquenio 90-94, que era la investigación apoyada en fuentes documentales, ¿no? Entendiendo por fuentes documentales aquel tipo de investigación que recurría a archivos históricos, recurría al análisis de leyes, de informes oficiales, de documentos de empresas, etcétera, ¿no? Eso era muy común al comienzo de este periodo, en el 90-94, y ese tipo de investigación, que es la línea morada, va decayendo paulatinamente hasta situarse en niveles del 20% de lo publicado en el último quinquenio 2010-2014, ¿no? Y en cambio, la línea azul, que es la investigación de tipo cuantitativo, análisis de contenidos, encuestas, etcétera, va creciendo hasta el punto de convertirse actualmente en la modalidad de investigación o en el tipo de investigación metodológicamente más usual en la investigación española, ¿no? Tenéis ahí los datos de lo que ocurría al comienzo y al final del periodo, ¿no? En el 90-94, de cada 10 trabajos, 8 trabajos eran trabajos apoyados en datos obtenidos de fuentes documentales. Solamente había un trabajo de tipo cuantitativo y uno de tipo cualitativo, ¿no? En el 2010-2014 la cosa cambia radicalmente. De cada 10 trabajos, solo 2 son trabajos apoyados en fuentes documentales, archivos, informes, leyes, etcétera. 5 son trabajos de tipo cuantitativo y 2 de tipo cualitativo. Y eso creo que es un indicio probablemente de un cambio de orientación en la investigación española sobre comunicación, ¿no? Hay una especie, da la impresión, o por lo menos eso parece indicar este dato, de retroceso de los enfoques humanísticos, es decir, de los trabajos hechos desde la historia, el derecho, la semiótica, la lingüística, y una primacía de los trabajos hechos desde enfoques ya más propios de las ciencias sociales, la sociología, la psicología,
particularmente, ¿no?, que recurren a esas técnicas cuantitativas o cualitativas, ¿no? En definitiva, y con esto acabo, a mediados de los 2000 se produce, creo yo, un cambio significativo en las características de la producción científica sobre comunicación en España, y ese cambio probablemente, o todo parece indicar, que está relacionado con el cambio profundo que ha habido en las condiciones o en el contexto institucional en el cual se hace la investigación. Esta nueva etapa se caracteriza porque crece espectacularmente la comunidad científica, por supuesto, porque hay una diversificación de esa comunidad científica y, por tanto, de los intereses de conocimiento, porque se adopta el paper ya, el artículo en revista científica, como modalidad preferente para la difusión de la actividad investigadora. Hay una progresiva internacionalización de esa comunidad científica que publica cada vez más en revistas internacionales, buscando revistas con alto factor de impacto, porque son las que tienen alto valor curricular. Me da la impresión una mayor integración de la comunidad científica, como así indican el incremento espectacular de las coautorías, es decir, la formación de equipos y de redes de investigación, y hay un incremento también de la investigación basada o generada por proyectos de investigación financiados, lo cual indica que es una comunidad científica cada vez más profesionalizada. Va a buscar recursos para hacer investigación y poder luego publicar en revistas de alto impacto, ¿no? Todos estos elementos que acabo de comentar son elementos positivos, ¿no?, pero debe matizarse, ¿no?, el impacto de estas condiciones institucionales debe matizarse si atendemos a la evolución de los objetos de estudio, los intereses de conocimiento, lo que investigamos y cómo lo investigamos, ¿no? En primer lugar, el tema de la centralidad de los contenidos mediáticos, ¿no?, una tendencia que se va reforzando, es decir, los contenidos mediáticos como objeto de estudio, descuidando la dimensión institucional, descuidando las cuestiones relacionadas con efectos de los medios, con las audiencias de los medios, etcétera. Somos muy contenudistas. De hecho, en el último quinquenio analizado, 2010-2014, el 60% de los trabajos publicados son trabajos que estudian contenidos del entorno mediático, de la prensa, la radio, de la televisión o de las redes sociales, pero contenidos, ¿no? Hay un decrecimiento progresivo del interés por el análisis de la dimensión institucional del sistema comunicativo, es decir, las profesiones, las empresas, los mercados, las políticas de comunicación. Todo esto cada vez parece interesar menos, o al menos se publica, o quizás sea que no se publica en las revistas españolas, pero es lo que detectamos analizando las revistas españolas, ¿no? Hay un declive progresivo de la investigación teórica. Aquí ya ni Dios hace investigación teórica, todo el mundo hace investigación empírica, reflexiones de puestas al día, estados de la cuestión, discusiones conceptuales, por lo que sea, porque tienen poca cabida en las revistas, por lo que sea, cada vez escasean, el 10% únicamente de lo publicado en el último quinquenio analizado, 2010-2014, cuando la investigación empírica está en unos porcentajes altísimos, ¿no? Hay una primacía de planteamientos metodológicos procedentes de las ciencias sociales y frente a los procedentes del ámbito de las humanidades, y dentro de las ciencias sociales, obviamente, de la investigación cuantitativa sobre la cualitativa, ¿no? Por tanto, Joe Taki, malos tiempos para la etnografía, obviamente, ¿no? El listening and dialogue no es, obviamente, algo en lo que esté la mayoría de los investigadores españoles, ¿no? Porque nos manejamos con un escasísimo repertorio metodológico, ¿no? Desde mediados de los 2000, acabando, Manuel. Desde mediados de los 2000, en torno al 40% de los trabajos publicados son análisis de contenido cuantitativo. De eso va básicamente la investigación española. Y con esta acabo ya. ¿Cuál es una explicación probable, ¿no?, a este cuadro en cuanto a los intereses de conocimiento y los métodos de investigación y tal? Pues yo creo que la cultura de la evaluación, justamente, ¿no? El reforzamiento desde los 2000 con la LOU, posteriormente 2008 con el programa Academia, de la cultura de la evaluación, ha generado una altísima presión por publicar, fundamentalmente publicar artículos en revistas científicas, y el esfuerzo investigador parece que se está rigiendo a partir de entonces por estrictos cálculos de rentabilidad curricular por parte de los investigadores. Es decir, voy a investigar y publicar aquello que me puede servir curricularmente, ¿no? Y eso habría conducido a algunos elementos que yo veo que están caracterizando la última investigación, ¿no? A primar el criterio de accesibilidad a las fuentes empíricas, ¿no? Es mucho más fácil acceder a los textos mediáticos para analizarlos que no hacer investigación sobre fuentes vivas. Aquí es donde tendría que haber dicho malos tiempos para la etnografía. No son tiempos para escuchar y para dialogar, porque eso es mucho más oneroso que recoger un corpus de textos mediáticos y analizarlos, ¿no? Otra cuestión es que hay que asegurar la celeridad en la obtención de resultados.
Ya lo ha dicho Joe Taki, ¿no? La etnografía es un tipo de investigación parsimoniosa que exige de tiempo y habitualmente pues ni las instituciones te conceden ese tiempo ni el investigador en estas condiciones de presión por publicar está dispuesto a emplearlo. Por tanto, hacemos análisis de contenidos y no hacemos encuestas o experimentos o focus group, que todo el mundo sabe, ese acceso a fuentes vivas por mediación de ese tipo de técnicas, la intendencia que necesita, mucho más desde luego que un análisis de contenido, ¿no? Y después estamos adoptando los estándares metodológicos internacionalmente hegemónicos, ¿no? De ahí que primen los métodos de ciencias sociales sobre humanidades y de ahí que dentro de los métodos de ciencias sociales prime la investigación cuantitativa, que está mucho más tasada y se puede evaluar de una forma mucho más sistemática que no la investigación cualitativa, en donde los criterios son es más complicado colocar un artículo cualitativo que no uno cuantitativo, si está bien hecho, obviamente, el cuantitativo, ¿no? Y esto es todo lo que quería comentarles, acerca de la cuestión, ¿no? Bien. Nada más, muchas gracias. Ahora no tenemos tiempo para preguntas, andamos muy apurados de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es, seguramente hay momentos a lo largo del Congreso para comentar con Manuel todo lo que ha comentado. Yo simplemente pediros la ovación, por supuesto, y agradecerle sobre todo por esta fotografía, este esfuerzo de síntesis que yo creo que ha sido muy bueno y muy interesante, sobre todo a los que nos dedicamos a la investigación, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Gracias. Yo me permito hacerme con el micro. Muchas cuestiones interesantes. Yo seguiría por donde has terminado. Un análisis cualitativo y crítico de hacia dónde nos conduce este contexto. ¿Me oyes? Sí, sí. Hacia dónde nos conduce este contexto institucional y la cultura de la evaluación. Dos preguntas, ¿no? Estamos hablando de evaluación y comunicación para el cambio social y aquí, ¿qué ocurre cuando se evalúa solo la producción científica sin tener en cuenta hacia dónde va esa producción científica? Es decir, lo que estamos produciendo incide en la transformación de la realidad, incide en aumentar la justicia social. Parece que se ha quedado encerrado en una burbuja formalista, burocrática, donde da igual sobre qué objetos, ahí estaba un poco dibujado, pero bueno, es un formalismo. La segunda cuestión, que más o menos me queda clara a mí, desde el punto de vista de política científica, es el fordismo, el proceso fordista de autoexplotación del investigador o de la investigadora. Consiste en producir mucho, rápida, intensivamente, como las granjas de pollos, para comérselos rápidamente. Incluso algunos datos yo los leería más perversamente y críticamente, ¿no? Yo creo que es de todos conocido que es cierto que algunos productos pueden ser fruto de redes científicas articuladas, fecundas, etcétera, y otros son simples acuerdos de tú me pones a mí, yo te pongo a ti, y entre 4 o 5 autores y autoras pues se van repartiendo, uno produce uno y aparecen 5 firmando, ¿no? Entonces, bueno, digamos que puede ser apocalíptico o integrado el análisis que hagamos de eso. No sé qué piensas. No, sí. De hecho, en un texto que finalmente no salió publicado sobre las pautas de autoría, mi hipótesis era la hipótesis cínica, que es esa, ¿no? Es decir, hay un incremento de las autorías porque, de hecho, hay una especie de intercambio de favores, ¿no? Es decir, seguro que se da. El problema es cómo demostrar eso. Lo que se puede demostrar únicamente es que hay un incremento de las autorías, que hay un incremento de la investigación financiada, que la investigación financiada, obviamente, procede de grupos de investigación y que, por tanto, pues la explicación integrada es plausible, es decir, o por lo menos la otra se puede apuntar a pie de página, ¿no? También se da, pero no sé qué tipo de análisis podrían hacerse para poder demostrar esa hipótesis cínica, ¿no? De que efectivamente esto no está indicando una mayor integración de la comunidad científica, sino que justamente un proceso de producción fordista en donde méteme tú y luego te meto yo y por tanto vamos teniendo rentabilidad rápida curricular con la mitad de esfuerzo, ¿no? Y la primera pregunta no la recuerdo. No sé si... ¿Qué sucede cuando la evaluación no se contempla en un horizonte de transformación social o de justicia social? ¿En qué lógicas burocráticas? No, sí, la lógica está muy clara, ¿no? Es decir, quien fue directora de la CNA y en un cierto momento, una señora de apellido Crespo, me parece, ya dijo que la implantación de esa cultura de la evaluación tenía un propósito fundamental y es
incrementar la presencia española en las bases de datos críticas. Punto. Si se trataba, en la base de datos críticas son bases de datos JCR, Web of Science, Scopus, etcétera. Es decir, por tanto, la evaluación únicamente se atiene a ese tipo de criterios, no una evaluación de tipo cualitativo acerca de cuál es el impacto de la investigación, a qué fines contribuye, si está mejorando procesos de producción de empresa o está mejorando la comunicación en barrios marginales. Todo ese tipo de elementos de evaluación, que son los que interesan a un congreso como estos, no son los elementos o la concepción de la evaluación que hay en la evaluación de la producción científica, desde el momento en que prácticamente la evaluación se difiere a las propias revistas, es decir, no se está evaluando tu trabajo particularmente, sino la revista en la cual está publicado ese trabajo. Es de suponer, obviamente, que esas revistas tienen unos controles de calidad y, por tanto, hay que concederles el beneficio de la duda. Pero no es tu trabajo el que se está evaluando, sino la calidad o el nivel que pueda tener, o el factor de impacto, obviamente, que tiene la revista, ¿no? Obviamente ahora, como hay posibilidad de que cada investigador tenga también con el índice H, subíndice H, es decir, también indicadores cuantitativos del impacto del trabajo, ya no de la revista en la cual publica alguien, sino del propio investigador, pues probablemente la cosa vaya a ir por ahí, que no deja de ser, bueno, ya por lo menos afinaríamos, ¿no? Afinaríamos, pero que no deja de ser también una forma de entender la evaluación en el sentido también cuantitativista y productivista, ¿no? Es decir, número de citas que se tengan. Es decir, usted cíteme aunque sea mal, porque a mí me va a contar estupendamente, ¿no? Por supuesto. Hay hueco para una pregunta más aquí, Cecilia, y con esto cerramos el... ¿Por qué nosotros aceptamos el factor de impacto como algo que debe ser llevado en consideración, sabiendo que no es la publicación, el artículo en sí que es avalado, pero la revista y que hay también muchas distorsiones en esta construcción del factor de impacto? Entonces, ¿por qué nosotros aceptamos eso si no es lo que acreditamos que sea el camino? Bueno, no lo aceptamos por cuanto somos muy críticos, ¿no?, con la cuestión, pero bueno, finalmente nos sometemos. O sea, no lo aceptamos, pero nos sometemos, ¿no? Es decir, si las instancias que tienen que decidir sobre la valoración de currículums universitarios y tienen que decidir si te acreditan o no te acreditan, tienen esos criterios, hombre, podrías no presentarte y por tanto hacer objeción al sistema, ¿no? Y por tanto no te acreditarías y no podrías tener una progresión en la carrera académica normal, ¿no? Yo no creo que lo aceptemos porque de hecho hay... Es decir, la comunidad, por lo menos de investigadores de comunicación, es muy crítica con esa cuestión. Hay un montón de trabajos, ¿no?, que van criticando los efectos de esa centralidad del factor de impacto y de tener como indicio de calidad únicamente ese criterio. El hecho de que las agencias de evaluación no revisen los trabajos, sino que, como decía antes, difieren, ¿no?, difieren el juicio a la propia revista. Si publicas una revista de impacto, ese artículo pues ya es un artículo obviamente que merece la pena y no hay una segunda lectura para ver si la producción científica esté publicada donde esté publicada, si merece la pena. No tanto los que se publican en revistas con factor de impacto, sino en aquellas otras que no lo tienen, pero que pueden ser buenos artículos por alguna otra razón o por razones que no tienen que ver con la calidad de la revista. Es decir, no hay esa evaluación ad hoc de cada uno de los textos, sino que se difiere, como digo, a las revistas, ¿no? Publicas una revista JCR y el artículo ya tiene un valor como rendimiento científico elevado, ¿no? Publicas una revista que está en la Tindex y tal, pero que puede ser un buen trabajo y ese no tiene valor y no hay una segunda lectura para calibrar cuál es el valor independientemente, ya digo, de lo que tenga que ver con la revista, ¿no? Yo creo que no lo aceptamos, pero finalmente nos sometemos porque no sé de qué modo, se pueden firmar manifiestos, obviamente, se puede uno pelear, ¿no?, pero finalmente sale el decreto de CNAI diciendo estas son las condiciones y así vamos a evaluar, ¿no? Se consiguió, como decía antes, en un cierto momento, entre el año 2005 y 2008, se suavizaron todos esos criterios, ¿no?, que había establecido en España la agencia dedicada a eso, ¿no?
se suavizaron los criterios. Entonces, hasta entonces era únicamente JCR, y ese dato que daban estos autores que cité antes, ¿no?, de que solamente el 60% de las solicitudes de sexenio eran aprobadas y tal. Luego eso se incrementó justamente porque hubo una presión para que se reconociesen otros índices de impacto distintos a JCR y, por supuesto, que se reconociesen otros criterios de calidad distintos al factor de impacto, ¿no? Pero, al parecer, eso hemos tenido poco éxito porque, de nuevo, el legislador nos quiere llevar al redil del JCR, ¿no? Supongo que ahora habrá otra tanda de presión para que vuelvan a suavizar esos criterios y se puedan considerar, bueno, ya que la revista es el indicador, no necesariamente las revistas JCR, sino también otras, ¿no?, con otros indicadores, como la TINDEX, etcétera, es decir, cumplan ciertos requisitos y no necesariamente factor de impacto, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias. Una vez más agradecer a Manuel por esta interesante, yo creo, compartís conmigo, clarificadora presentación, y seguimos con el programa. Muchas gracias, Manuel.